Hola, hola. Ah, somos nosotros dos nomás. De momento, ¿Cómo andás, che? ¿Todo bien? todo bien, ¿y vos? Bien, bien, por lo menos. En action de nuevo, Sí. ahí están llegando No me más quedo. personas. Ah, está bien. ¿Pudiste hacer algo de lo que me dijiste el otro día? Eh, sí, intenté, pero no me salió nomás. O sea, yo quise hacer un mapa, o sea, dos mapas. Ajá, El primero que incluya todo lo que nosotros dijimos ese día. ajá, Y el segundo, cambiándolo un poquito, por ejemplo, ponerle a Dios primero, a segundo el hombre, o sea, que entre esos dos en la parte de, ¿cómo era? O sea, el padre de familia o el sembrador, ujú, que entre ellos dos. Entonces, Dios primero y el hombre el segundo. Por medio de Dios, el hombre, o sea, el hombre por medio de Dios da la semilla, que sería la palabra, ajá. y bueno, y después entra hacia la parte del, ay, del campo, que sería en el mundo, o nosotros, o algo así, y así sucesivamente, ¿viste? Pero no me salió muy bien. No, pero igual está bueno el análisis. Está bueno porque es la idea. Hola Ale, hola Dani. ¡Jo! Alexandre está encapuchado. Está con frío, che. Sí, vale. Está resfriadito. que, que dicen los pibes. Estamos acá con un Uy, coronavirus, medio, pero leve. no sabe. Un leve. Como Miren dice que el querujano. voy a prender la luz porque parece que estoy en tinieblas. Dale. Bueno, yo estuve leyendo hoy. Hoy estoy tímido, por eso no conecto nada. Anda, No Daniel. dormí. Andás publicando cosas en inglés en tu estado y ahora estás tímido. Che, Franklin, deja de robar wifi ahí de la estación de servicio. Y llegó Nata. Nathan, Nathan. mira, estaba entre conectarme y acostarme a dormir, así que Estamos bien, tomaste la decisión correcta. esto, vamos a ver. ¿Qué tanto sueño tenés? No, no sé, vos sabés que yo, Franklin, yo tengo. ¿Vos cuántos años tenés, Franklin? 20. Hola Nata. 20, yo tengo 9. Yo estoy mucho más viejo que vos. A mí esta edad, nosotros a las 7 ya dormimos. A las poch, tampoco la pavada. Tenés toda una vida por delante todavía, che. Sí, 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 eso me dicen siempre. La otra cuarta parte. Ah, le quedaba re poco. Che, ¿leyeron algo más del capítulo 13? No, yo tenía cosas de la facultad para hacer, así que no leí nada. Ok. Te soy sincero, digamos. Está bueno, entonces el efecto de hoy va a ser más copado entonces. ¿Por qué? Porque hubo algo que pasó, que no pasó en realidad el estudio pasado y que vamos a ver ahora. En nuestra Sí, pero espera reflexión. que se conecten todos los Sí, bien buenos. obvio. O No, sea que espera. vamos a retomar el 13. Menos cuarto, sí, con la parábola, las dos que siguen, la de la semilla de mostaza y la de la levadura. Dani dice que recién terminó. Estoy estresado. Ya se te va a pasar, Dani. Hola, ¿cómo están? Renata, ¿todo bien? Menos cuarto ¿Qué empezamos como Bien, ¿y haces, siempre. vos? Bien, ¿y vos? Todo bien, Bien. gracias a Dios. ¿Y Alexander, cómo está ahí? Yo bien. Llegó Lucas. Luquitas. Che, Ale, descubrí cómo hacer para transmitir ya se puede transmitir en vivo por el Zoom, por Facebook y YouTube. ¿En serio?
¿Es Sí, fácil? eran las configuraciones, yo tenía desactivado eso. Pero estaba re escondido porque es una oración pequeñísima en toda la configuración. Y no se nos había visto la vez pasada. Qué buena, Adriano, O me sea que, alegra por eso. o sea que mañana, cuando Lucas transmita, él va a sonar por Facebook y demás. Y ahí está. Es algo muy bueno eso. Sí, gracias a Dios, ya está resuelto. Bueno, hay que probar mañana igual, ¿no? Pero bueno, creo que algo va a salir. Bueno. Hola, Lucas, chicos. ¿Cómo están? ¿leíste lo que queda del capítulo 13? Ah, entonces vos ya descubriste lo que vamos a leer. Sí. Que la vez pasada se nos pasó algo cuando debatimos la parábola. Ah, que yo después leí que estaba toda la explicación ahí abajo. Ajá, exacto. ¿Leíste entonces? Sí, yo leí, sí. Seguí leyendo. No, después que terminó la reunión, yo seguí leyendo un poquito, ¿viste? Y ahí me di Ajá. cuenta que estaba toda la explicación ahí abajo. No, pero estuvo bueno que no nos demos cuenta que estaba... Sí. Sí, viste que no estábamos tan errados. Creo que 2 o 3 pavaditas se nos escaparon. Creo que sí. Creo que no sacamos un 10, pero sacamos un 5. ¿No? 5.50. Tengo los ojos quemadísimos de la computadora hoy. ¿Qué onda? Vos tenés que usar lentes, Deja de chabón. ¿Por qué jugar no estás jueguito. usando lentes? Porque Un no, lente Deja de de jugar campo. jueguito a la noche. ¿No? no, cállate que estuve en clase de proyecto final desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. No sabe. Y paré un ratito para almorzar y encima ¿Y qué si comí vos tenés otra- clase? Vos tenés clase solo los viernes, nomás. Es lo mismo, ¿no? Por eso, pero igual es difícil. Pero son esas Pero vos clases de sabés que corrección yo, tipo colgada. Claro, sí, te ponen a corregir a todos los grupos, pero tenés que estar ahí porque yo, hacen... yo, yo estoy mucho tiempo delante de la computadora y no tengo problema en la vista, creo. Bueno, pero lo mío tiene que ver mucho con el hecho de toda la carrera, ya de por sí yo ya me quemé los ojos. Y ahora es como que me afecta más, ¿no? Pero sí, nosotros trasnochábamos mucho con la compu, por eso. Chabón salado. Adriano, por ejemplo, viste cuando yo empecé la facultad, allá en el 77 más o menos, vos sabés que yo no podía hacer nada a la noche, de todas las trasnochadas de los dibujos en la iPad, ¿viste? Esos dibujos de Pet, ni te cuento. Eran un quilombo. Yo me desvelé muchas veces haciendo láminas. Me dormí arriba del tablero más No, una vez. yo me quedaba me acuerdo que un día me quedé hasta las 6 de la mañana, de un día para otro. Eso es para mí es común, o sea, yo toda la carrera hice eso de quedarme toda la noche trabajando tipo, hasta el otro día y a veces no dormía nada y me iba así a clase. Ya. Nosotros ganamos 1.000 pesos, él gana 2.000 pesos. Nosotros vamos 1 metro, van 2 metros. ¿Qué Pero tipo igual, competitivo? igual te La cuento que mundial se devela a 2. te cuento que eso no es algo bueno porque en realidad yo trasnochaba por desorganizado que era, porque siempre dejaba todo para último momento. Si yo me organizara con tiempo, yo no tendría que trasnochar ningún día, digamos. Qué vergüenza, Lucas, qué vergüenza. No, no. Todo el mundo hacíamos, hicimos eso. Algunos todavía lo hacen. Ahí llegó Ronnie. Yo aún lo O sea, sigo. que uno estaba leyendo un artículo que uno tira siempre más por las cosas que nos generan a nosotros más dopamina. Igual a veces Al creo límite, que, queremos vivir al límite. claro, trabajar bajo Queremos presión te vivir saca al tu mejor límite. Fíjate, Franklin, vas a tener que apagar tu cámara porque yo me voy a estar riendo todo el día porque ese rosadito que te aparece. Parece el... No, ¿viste cómo era la película esta de la... Che, no, Franklin, ¿no están los playeros ahí? ¿Sí? Son sus compañeros. Y ¿No no está te dicen, Rafa? che, no te dicen, ¿no está Rafa da Silva? ¿Qué sé yo quién es Rafa da Silva? Y uno que le falta un ojo. Uno que le falta uno. ¿Qué decís? No, todavía. No, ni idea. El hermano de Nata, Silva.
Solo que más estirado. ¿Ah? No, Así no le ya. El riesgo de sonar feo quedó más feo todavía. Ahí está Daira y Ronnie. Hola. ¿Están? Che, ¿cumpliste tu pacto hoy, Ariano? ¿Qué pacto? El pacto que teníamos a las 2:00 de la tarde. Sí. Hoy salió. ¿Y qué onda con el Congreso Misionero? Buena pregunta. Se suspende por coronavirus. Yo la verdad que no sé nada. Sé que es el domingo a la noche. Nada más. No, a la mañana, dicen. ¿Eh? A las 8, a la mañana es. ¡Fua! A la mañana, exactamente. A las Bueno. 8:30 creo que empieza, 8. Yo tengo, Diego Fili mandó un audio en un grupo que tenemos y 8:30. 8:30 hasta las 12. Ah, ok. Bueno. Menos que menos, entonces sabía Nata. Les deseo suerte. Dice. Qué ausente, ¿verdad? ¿Y qué de su vida? Acá estamos. En cuarentena. Sí. No hay drama, Daira. Bueno, yo creo que podemos empezar con los que estamos y después vemos si se suma más gente. No La sé puerta. porque a mí Rosa me dijo que se estaba por sumar un ratito y no sé. Bueno, ¿quieren esperar un ratito más? Hoy lo que pasa es que vamos a estar hasta las 9 nomás, capaz un poquito después, pero para aprovechar ¿Por qué? el tiempo. ¿Eh? Hasta las 9 no podemos estar. No, pueden quedarse hasta más, digo, pero con lo del estudio vamos a... Sí, es que hasta las 9 no. Si no se hace muy largo. Ya pude arreglarlo de esos días que me faltaba un poco de datos, parece que era que no podía entrar a la aplicación. Para conectarte. Che, pero ahí cerca tus vecinos no tienen wifi que puedas pedirle prestado. El problema es que después tengo que pagarle. Ahí está complicado. Hacer un trato y pagar entre 5 vecinos un solo wifi. Sí, pero una reunión del Zoom ya te va a comer todos los datos. No, no tanto. Depende del plan, No sé. capaz. Pues, No sé que tengas 100 GB. Ahí llegó Rosa. Estamos todos entonces. Che, Dani, muestra tu cara, que es su personaje ahora. Soy muy lindo, uno me puede. Sí. Vas a derretir. Sí, sí. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Disculpame Va a que no hice esa asombrar capaz por observación. eso. Bueno. Se asusta capaz por eso. Bueno, vamos a comenzar entonces. A ver. Dani. Ahí está, justo ¿Sí? apareció. ¿Quieres hacer la oración para empezar? ¿La oración? Sí, la oración. Bueno, Y sí. cuando usted diga. Padre nuestro, Señor Jesús, te damos gracias por una reunión más que vamos a compartir entre amigos. Amado Rey, te pido que sea de provecho, que nos estés iluminando, enseñando, Padre Santo. Te pedimos por todas nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras luchas. Lo dejamos en tus manos, Señor Jesús, nuestras cargas para poder llevar a cabo esta reunión y que estés perdonando nuestras ofensas, amado Rey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la vez pasada. Yo escribí algunas cosas acá. Y la idea sería leer las dos parábolas que siguen, que son la de la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, que están en Mateo 13:31 al 33. Y vamos a tratar de sacarle todo el jugo posible a esas dos partes. Pero bueno, repasando lo que vimos la vez pasada, que básicamente lo que estamos tratando de hacer acá es aprender cómo leer las parábolas de la Biblia. La idea por ahí no es profundizar en todas, sino que podamos ver por ahí el tema general o el mensaje general que tienen, y así en el momento en que las leamos cada uno puede ir
profundizando más en ¿cómo sería? Todas las capas que puede llegar a tener de interpretación en una parábola, o todos los niveles. Bien, básicamente las parábolas de Jesús no son, habíamos dicho que no son como cuentos con lecciones morales simplemente, es decir, no es que te están enseñando alguna cuestión ética o de algún principio moral en sí, sino que tienen el propósito de ayudarnos a entender cómo Jesús veía el universo de Dios, o cómo Jesús veía lo que él estaba viviendo, y cómo se veía a sí mismo. Es decir, que esas parábolas están para ayudarnos a entender eso, que Jesús, para él venía, o él creía, o él sabía, o él entendía que él era el cumplimiento de la historia del Antiguo Testamento. Si todos los libros del Antiguo Testamento, o sea, la Biblia hebrea, si se quiere decir, y obviamente con ello el cumplimiento de las promesas de Jehová. Entonces Jesús, con sus parábolas, lo que nos está tratando de hacer entender es eso, cómo él ve el mundo y cómo se veía a sí mismo. Podemos ver tres propósitos en las parábolas de Jesús. Por un lado, las parábolas nos hablan de este reino de Dios, pero lo sorprendente que es, porque no es para nada como los judíos lo esperaban, y aún para nosotros a veces es sorprendente la forma que tiene este reino, que es distinto a cualquier otro, opuesto al sistema de este mundo. También, en segundo lugar, están esas parábolas que nos enseñan los valores, o el sistema de valores de este reino, que también es sorpresivo, pero en sí es totalmente opuesto al sistema de valores del mundo. También están, en tercer lugar, las parábolas que implican un desafío, es decir, que o aceptás o no aceptás este reino. Tipo, siempre te dejan en un lugar donde no te dan lugar a simplemente permanecer neutral, sino que tenés que tomar una decisión por el reino. Las parábolas provocan eso. Entonces, en un análisis cuidadoso nosotros podemos observar que Jesús es como un comunicador indirecto. O sea, porque muchas veces su mensaje no está claro, digamos, como habíamos visto, sino que la parábola, de alguna manera, hace que ese mensaje quede como un poco escondido de los que están escuchando, que no se entienda en un primer momento. Y incluso su mensaje se lo puede tomar como subversivo, es decir, está queriendo cambiar el orden social, está presentando una nueva forma de vida, digamos. Y por eso es subversivo, o sea, porque está tratando a propósito de hacer eso. O sea, Jesús está contando estas parábolas para hacerle ver a la gente que hay otra forma de vida, que es la del reino, digamos. Entonces, otra de las preguntas que estamos tratando de responder es, bueno, ¿qué estaba intentando hacer Jesús cuando contaba estas parábolas? Y habíamos visto la vez pasada que tienen dos resultados o dos intenciones que van juntas. Por un lado, para algunas personas, las que tienen la mente abierta, las parábolas de Jesús lo que hacen es que permiten entender el mensaje de Jesús, o sea, el Evangelio, y hace que se sientan entusiasmados y dispuestos a seguir, o con ánimos de seguir a Jesús y de aceptar el mensaje. Pero para las personas que no tienen esa mente abierta, sino que están en contra de Jesús, digamos, que ven en Jesús un líder hasta peligroso, digamos, para este orden social, ¿no? Para la forma de vida que llevan, las parábolas tienen un efecto contrario, que en vez de hacerles entender la verdad, hacen que se retrase hasta determinado tiempo el mensaje, o el entendimiento de ese mensaje. O incluso pueden provocar que esas personas que ya están rechazando a Jesús, o ya se sienten incómodos cerca de Jesús, todavía se alejen más o lo rechacen más. Entonces, lo que vamos a ver hoy es, bueno, sí, profundizar un poco más en eso, pero por ahí para que eso, lo que yo les estoy diciendo quede más claro, está un pasaje que no leímos la vez pasada. Ahora les voy a compartir la pantalla. Que habíamos leído la parábola del trigo y de la cizaña, ¿se acuerdan? Si siguieron leyendo este capítulo, esta es la que habíamos visto, ¿no? Y habíamos hecho, una interpretación en ese momento de esto. Habíamos visto que, bueno, están los elementos de la parábola, son el sembrador,
que nosotros interpretamos que era Jesús, o el padre de familia, es la misma persona. Interpretamos que el trigo podía ser la palabra o las personas, que el campo podíamos ser nosotros o Israel, que la buena semilla podía ser la palabra de Jesús, o Jesús mismo, como la palabra. También interpretamos que el enemigo eran los fariseos, que la cizaña eran los que están en contra de Jesús, o lo que era contrario a la palabra, o el mensaje opuesto. Incluso alguien mencionó la enseñanza de los fariseos, como la cizaña. Separar a los dos recién en la cosecha era para no herir o no maltratar a alguien con la palabra, habían mencionado, y que Dios tendría su juicio en un tiempo determinado. Los siervos los habíamos interpretado como los encargados de predicar el Evangelio, como los buenos profetas, los discípulos. El hecho de que los hombres durmieran era que no habían velado, que no habían orado. El padre de familia lo habíamos interpretado como que era Dios, y los segadores, los ángeles. Y bueno, en eso nos quedamos la vez pasada. Ahora, si nosotros continuamos leyendo, más adelante en el capítulo, Jesús explica la parábola. Que eso no lo tuvimos en cuenta la vez pasada. Así que vamos a leer eso, y vamos a ver eso que yo les acabo de mencionar, que les acabo de hacer como resumen, para que veamos que realmente las parábolas son eso, no nos hablan tanto de un concepto, de una enseñanza teológica o de un principio moral, sino que nos están hablando de Jesús y de lo que Él está haciendo en ese momento en la historia de Israel. Lucas, ¿querés leer del 13:36 al 43? Del 13:36 me dijiste. 36 al 43. Ok. Una vez que se despidió de la multitud, entró a la casa, se le acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, le respondió Jesús. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno, y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Hasta el 46 me dijiste, ¿no? No, 43. Está bien ahí. Ah, ok. Bueno, fíjense, de nuevo, esto es solo como resumen de la vez pasada. Primero que fue bastante buena nuestra interpretación la vez pasada sin tener en cuenta esto. Acá Jesús, dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cuando Jesús dice Hijo de Hombre, ¿a quién se refiere? Pregunto a todos. A Él mismo, a Jesús. Uh-huh. O a nosotros también puede ser. Yo creo que más a Él, más que nada. Ajá. Jesús usa mucho esta frase cuando se refiere, nunca le van a escuchar decir el Mesías o el Hijo de David, sino cuando Jesús se refiere a sí mismo usa esta frase. ¿Y alguien sabe dónde aparece por primera vez esto en el Antiguo Testamento? ¿Sí escucharon alguna vez o leyeron? Aparece en Daniel, en el profeta Daniel. Y también creo que aparece en el profeta Ezequías. Básicamente el Hijo del Hombre se puede traducir también como el Hijo de la Humanidad. Es un título profético para el Mesías. Y entonces lo que Jesús hace es relacionarse él con la profecía de Daniel, con ese momento o esa profecía que Daniel hizo acerca del reino de Dios. Entonces, acá lo que vemos es que,
Bueno, Jesús dice, el que siembra la buena semilla, o sea, el sembrador es el Hijo del Hombre, en eso estuvimos bien. El campo, dice, es el mundo. Nosotros interpretamos, bueno, nosotros, dijimos Israel en un momento. Creo que nadie había dicho el mundo, si no me olvidé de anotar. Pero bueno, la buena semilla, fíjense acá, nosotros habíamos discutido qué era la buena semilla, si era la palabra, si era Jesús, qué era. Y acá Jesús dice, la buena semilla son los hijos del reino. Entonces son personas. Pero a la vez, cuando habla de la cizaña, dice son los hijos del malo. Entonces, cuando habla también de, no solo de la buena semilla, sino de lo que crece después, digamos, el trigo, también son personas. Entonces, estaba bien los que decían que la buena semilla eran como las personas. Después dice el enemigo que la sembró es el diablo, esto no lo mencionamos, creo que yo lo dije al final, pero así de pasada nomás. Entonces fíjense que acá también lo que es interesante es que en las parábolas Jesús no solamente habla del reino físico, sino del reino espiritual, ¿sí? Porque está hablando del diablo, del opositor a Dios. La ciega es el fin del siglo, eso también lo vimos, estuvimos cerca, digamos, porque hablamos del juicio, y los segadores son los ángeles. Que eso no estaba seguro, pero bueno, estaba muy cerca de lo que estaba acá. Y bueno, y fíjense lo que Jesús explica, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. ¿Quiénes son en la Biblia o en el Nuevo Testamento los hijos del malo? ¿Quiénes eran en esa época en que Jesús vivió los hijos del malo? O los que servían de tropiezo a Israel. Los escribas y fariseos, supongo. Claro. Entonces, de nuevo, en esta parábola Jesús no le está tratando de explicar un evento futuro más allá de que hay elementos de eso, está viendo como el reino presente y el futuro, sino que les está hablando de lo que está pasando ahora, que en el reino, que en el momento en que Jesús estaba ahí, había dos tipos de semilla, habían dos tipos de plantas, si se quiere, y estaban los hijos del reino y los hijos del malo, y estaban todos mezclados. Si ustedes piensan, entre toda esa multitud que le seguía a Jesús, estaban toda clase de personas de diferentes rangos sociales, como habíamos visto. Entonces, lo que Jesús está explicando con esta parábola es eso, lo que se estaba viviendo en ese momento. Y apenas da un vislumbre del futuro como diciendo, bueno, para resolver esa situación, no va a ser ahora, sino que va a ser en el futuro. Después por ahí vamos a ver por qué Él les dice esto a los discípulos, pero bueno, está relacionado con esto del tiempo que está viviendo Jesús. Bueno, eso era básicamente como para explicar lo que vimos la vez pasada y por ahí reafirmar un poco más eso que les estaba diciendo de que, repito, las parábolas no son simplemente cuentos o historias para enseñarnos un mandamiento o un principio moral o algo teológico, sino que nos hablan de Jesús, fíjense. Él mismo dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Sé que esa parábola, que a primera vista nosotros la podíamos interpretar de varias formas, está hablando de Jesús y de lo que Él estaba haciendo en ese momento, porque al llamarse Hijo de Hombre, está hablando de la profecía de Daniel. Bueno, ahora vamos a pasar a estas dos parábolas que vamos a leer hoy, y vamos a hacer el ejercicio que hicimos la vez pasada. Pues yo voy a ir escribiendo acá los elementos de la parábola, aunque tendría que abrir. Pasa que hasta ahí. Vamos a volver a escribir. Vamos a empezar con la parábola de la semilla de mostaza. ¿Alguien puede leer? Y vamos a ir viendo los elementos que tiene y vamos a tratar de interpretar qué representa o qué significa esta parábola. Yo leo ahí. Dale. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y la sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña
que toda la semilla, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Amén. Bien, ¿qué elementos tiene o qué partes tiene esta parábola? Vayan diciendo y yo voy anotando. El grano de mostaza Ya vas. y el árbol, que a su vez son la misma cosa, pero acá van a aparecer como dos elementos diferentes. Ok. ¿Qué más? Yo La creo que el hombre, semilla. La semilla también. Claro, el grano, lo que decía Lucas. ¿Qué dijiste, Franklin? creo que el hombre y el campo también se pueden incluir de vuelta, creo. Ah. Bien. ¿Qué más? Las aves, Las aves del cielo. Y dice, el reino de los cielos es como... La comparación. Bien. Ahora, creo que eso es todo, ¿no? ¿O queda algo? A ver, Los nidos, las ramas, puede ser también. Bien. Ponerle onda, Dani. Bueno, hacemos así. Ahora vayan diciendo el turno que quieran lo que les parece que es cada una de estas cosas o que representa. Acuérdense, si nos habla de Jesús y del reino y de lo que está pasando en ese momento, piensen en el contexto donde esto apareció, que lo habíamos visto también un poco la vez pasada. Tipo, o sea, qué pasaba en los capítulos anteriores, qué viene más adelante. ¿Se acuerdan más o menos lo que habíamos hablado del contexto? Sí. Creo que un factor común que se repite acá también junto con la otra parábola es el campo, que habíamos visto que el campo es el mundo, ¿no? ¿Eso va a decir Sembró en su campo, dice. que el campo es el mundo atrás? Claro, yo creo que es el mundo. Ok. ¿Qué más? yo algo que relaciono es el proceso de crecimiento que habla entre la semilla, cuando es plantada la semilla y hasta que llega a ser árbol. Porque lo relaciono, por ejemplo, él dice que la semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas. Y si nosotros nuevamente retomamos, como habíamos dicho la vez pasada, que la semilla es la palabra, a veces es como que lo que está diciendo es que sembrar la semilla no, no es un proceso fácil, pero tampoco es muy complicado. Ahora, lo que importa es el resultado al que llega, el crecimiento enorme que puede llegar a tener. Entonces vos decís Yo no sé cómo tomar el tema del campo, porque ahí se me hace como que hace referencia a él mismo, digamos, a la misma persona que como que invierte algo en él y eso va creciendo, da fruto. Empieza como algo pequeño y después puede ir creciendo, digamos. Por ahí no sé si lo tomaría como algo así, como mundo, digamos, como algo así tan general. Pero no sé. O sea que No vos, sé. vos pones en duda de que el campo sea el mundo. ¿Eso quisiste decir? ¿O lo entendí mal? Claro, sí, yo pongo en duda que sea el mundo. O sea, que sé que el campo ahí en esa parábola sea lo mismo que en el campo del trigo de la cizaña. Ujú. Claro, porque acá habla de un crecimiento diferente, no habla de un crecimiento común y corriente, porque habla justamente de cómo es el árbol que crece, que es un crecimiento, a ver, dice cuando crece es el más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol.
como que está hablando de un crecimiento diferente, como que está hablando de algo en específico. Bien. ¿Qué creen entonces que es el grano de mostaza y o el árbol? Que vendrían a ser lo mismo, pero en diferentes estadios entonces. La palabra de Dios. Bien. Sería lo mismo. Las ramas también forman parte del árbol. ¿El hombre? ¿Pueden decir? Sí. El hombre, el hombre es el hombre. Y así entramos en un circuito sin salida. El siervo de Dios. Ese que habló es Alejer Pessoa con ustedes. Sería como el que siembra, el siervo de Dios que lleva la palabra y siembra en algún corazón. ¿Ah? Bien. ¿Quién nos está faltando? ¿Las aves del cielo? ¿El Espíritu Santo? Son las personas que se acercan a Dios, pueden ser las personas que se acercan a Dios y como que se sienten atraídas por la palabra, como que se quedan, porque dice, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Bueno, yo no sé si las aves del cielo y las ramas tienen una interpretación tan, como, me parece que como el árbol crece tan frondoso y tan bueno a la vista, da lugar a que las aves hagan nido, digamos. O sea, da la característica, digamos, de cómo es ese árbol, de cómo es esa hortaliza, una cosa así. Entonces no sé si tiene como una interpretación tan... Pero yo No lo sé, relaciono, pienso. le relaciono con las personas porque si se ponen a pensar es como que también habla de cómo las ramas crecen fuerte y pueden sostener tanto a las aves como a sus nidos. Y entonces como lo relaciono como cómo la palabra puede sostenernos dentro del reino. O sea, es como que venimos, la palabra nos atrae al reino de Dios y como que nos sostiene ahí adentro. Entonces es como las ramas crecen de manera fuerte a tal punto de poder sostener a las aves y a sus nidos. Para mí, el árbol sería, no sé, Dios, y las ramas, no sé si está hablando en sentido literario, o sea, literalmente también, y las aves serían las personas buenas y malas que pueden estar dentro de la voluntad de Dios misma, creo. Yo creo que si nos vamos por el lado de que uno siembra en su propio campo, puede referirse, haciendo algo general así, a que el grano de mostaza obviamente es la palabra de Dios, no la enseñanza o todo lo que uno oiga de Dios, ¿no? Que uno siembra en su campo, también puede ser en su corazón, en su mente, ¿no? Y obviamente dice que al principio es algo chiquito, pero después crece y se hace árbol. Y el árbol obviamente siempre tiene sus ramas, puede dar un fruto, ¿no? Pero, y en ese contexto yo creo que los nidos pueden hacer referencia a los talentos de Dios, a los dones que Dios te da, porque si lo comparamos a esto de que el árbol que da fruto, ¿no? Eso lo veo, si vamos por este lado de que estamos hablando, ¿no? Para mí creo que puede ser una interpretación, es lo que se me viene a la mente, ¿no? Ok, a ver, repetí esa última parte que estaba leyendo un mensaje del chat de que para vos lo del fruto, ¿cómo era? Ahora... Lo del... No, yo no repito las cosas dos veces. Oso. No, mentira. No, que los nidos para mí pueden ser referencia a los talentos de Dios, ¿no? Que están en nuestras ramas, porque dice que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.
Y para mí eso es algo que se deposita, ¿no? En el árbol, puede hacer referencia a eso, ¿no? Me imagino, ¿no? Talentos, ok. dones. Ahí entendí. Ok, ok. Bueno. Esto vamos a poner más arriba. Bueno, a ver, hago repaso y a ver si tienen otra idea o están de acuerdo, vamos diciendo. Bueno, pusimos entonces que hasta ahora parece que hay un consenso de que el grano de mostaza puede ser la palabra de Dios. Solo Rosa por ahí dijo lo del árbol que le parece que es Dios, lo mismo que las ramas. Del hombre sería el siervo de Dios, quien lleva la palabra. Por ahí. Lo del siervo de Dios, Ale, vos decías en relación a Jesús o cómo, o siervo de Dios en general. Un poco más en relación a Jesús en el momento, pero en general. Ok. Bueno, el campo entonces vendría a ser de momento el mundo, aunque Ale lo puso en duda, no está seguro. Las aves del cielo. Yo creo, perdón ¿sí? que te interrumpa, Sí. creo que en este contexto que estamos analizando la parábola, el campo puede ser el corazón del hombre, ¿no? O sea, o el ser del hombre. Pero por ahí defendiendo lo que yo había dicho antes con respecto a que el campo puede ser el mundo, también Claro. creo que se puede interpretar que, como dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Entonces, en ese contexto, o sea, si lo queremos interpretar, se puede tomar que el hombre puede ser Jesús y su campo es su pueblo, su gente, su mundo, en ese caso, ¿no? Y después que crecen, ¿no? Creo que esa ya sería otra interpretación. Una interpretación más que pude notar ahora, también se puede decir que el grano de mostaza es como el reino de Dios. La semilla, el hecho de la semilla plantada, germinada y convertida en árbol, es como Puede, ese puede ser la, crecimiento. puede ser la fe también. Bien. Bueno, Adriano, sí. ¿qué decías? Cuando te vas a referir al otro chico, referite con el segundo nombre, porque si no nos confundimos, ¿sí? Muchas gracias. Buenísimo. Germán empezó entonces. Bueno, entonces las aves del cielo, creo que Franklin dijo que podía ser el espíritu, o no sé si lo preguntó cómo fue. O las personas que se acercan a Dios, dijo alguien más. Rosa creo que dijo lo de las personas buenas y malas que pueden estar dentro de la voluntad de Dios. Los nidos, el único que se animó a tirar algo respecto a los nidos fue Dani, dijo que son los talentos de Dios o los dones. Y bueno, y Lucas habló al principio de que la parábola muestra esto del proceso de crecimiento, ¿no? Algo pequeño, algo grande, como que hay un contraste ahí. Bueno, ¿alguien más que por ahí quiera tirar algo? Y si no, pasamos a una segunda instancia. Creo que es bueno aclarar, ¿no? Que cada uno puede tener interpretaciones Claro. diferentes y tal vez todas son correctas, ¿no? Porque Dios nos ilumina de diferentes maneras a cada uno, ¿no? Sí, eso ni hablar. Bueno, ahora, no sé si lo habíamos hablado la vez pasada, pero creo que lo iba a mencionar. Jesús, si estamos hablando de que Jesús se ve a sí mismo como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, él dice en una parte, dice, yo no vine a abrogar la ley o los profetas, no vine a abrogar o a dejar de lado o como a deshacer eso, sino vine a cumplir, dicen. Y esa palabra cumplir no es simplemente que él vino a obedecer la ley, sino que él vino a completar lo que faltaba de la ley. Porque la ley en sí no es simplemente un montón de mandamientos, sino que si uno mira, los primeros 5 libros de la ley que se le dice son libros de historia. O sea, en su mayor parte son una narrativa que te está explicando lo que vivieron los patriarcas, lo que vivieron, bueno, nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y hay una seguidilla de historias y todo relacionado, sobre todo después de Abraham, con la promesa que Dios le hace a Abraham. ¿Alguien se acuerda cómo decía la promesa? ¿Cuál era la promesa que Dios le hizo a Abraham? En Génesis. Primero, capítulo 12, creo que era 13 por ahí. Si no la pueden leer.
pero es re importante porque Jesús se ve a sí mismo como el cumplimiento de toda esa historia. Comienza ya desde la creación, pero especialmente con la vida de Abraham y esa promesa que Dios le hace a Abraham. Dani, creo que si estás hablando, estás silenciado. Qué bobo. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso a tu nombre y serás una bendición. Te bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis 2, 12, 2 al 3. Fíjense ¿Esa que, es? fíjense que en esa promesa hay dos elementos por ahí que aparecen mucho en las parábolas de Jesús. A ver si se dan cuenta cuáles son. O por lo menos uno. Hay un elemento que en muchas parábolas aparece. La tierra, el campo, el mundo. Ah, no, esperen, creo que en esta no está todavía. Hay una segunda vez que Dios le da esta bendición y aparece el tema de su descendencia. Esa no me acuerdo dónde está, pero sé que está más adelante. A ver. ¿En dónde? El 15. Después le vuelve a hacer, creo que en el 12 le hace la primera y en el 15 le hace otra vez. Sí, porque dos veces le reitera, o sea, en la segunda vez la reitera. Pues la primera vez Abraham buscó por medio de la esclava. Sí. Y después lo vuelve. Tengo marcado acá en esta Biblia. Donde habla de la simiente de Abraham, le habla de una simiente. En tu simiente serán benditas. ¿No es esta la que dice? No, no. Si alguien se acuerda dónde está, Lo estoy buscando. Lo puede leer. Ah, acá está. Sí, el capítulo 12 es el versículo 7. Dice, apareció Jehová a Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Bueno, la cuestión. Ahora ya me acuerdo dónde es que están esos versículos. Pero la cuestión es que en la promesa que Dios le da a Abraham está la famosa simiente prometida, que después Pablo en Romanos... Momento. Ya vuelvo. Sigan meditando. Qué feo eso, ¿no? Cuando no coordinas las actividades en tu casa. Che, Ronnie, invitó un mate. Estoy con mate y al lado de la salamandra. Guau. Perdón, estaba sonando el teléfono. Les decía que el tema es el de la famosa simiente prometida. Bueno, Jesús se ve a sí mismo como esa descendencia de Abraham. Y entonces, cuando él habla en sus parábolas, aparece mucho el tema de la semilla o la simiente, que es la misma palabra en hebreo. Entonces, ¿en qué otra parte por ahí, después, bueno, la historia de
de Israel sigue y demás, y llega un momento en que los profetas empiezan a hablar mucho acerca del Mesías, acerca de la simiente prometida, acerca del hijo de David. ¿Alguno de ustedes por ahí, mirando estos elementos que tiene esta parábola, se acuerda de alguna profecía donde haya algo parecido a esto? Por ejemplo, un árbol donde las aves del cielo anidan, que es grande, que sus ramas son frondosas. Nabucodonosor. Ajá. ¿Y eso está en? Daniel. El libro de Nabucodonosor. En Daniel. En Daniel. ¿Se acuerdan qué capítulo? Podríamos leerlo para ver qué tan parecidas son esas dos descripciones. Yo no me acuerdo dónde. Adriano, qué feo que vos no te acuerdes de nada. No, yo me acuerdo, pero quiero que participemos. ¿4? Sí. Acá donde, en la Reina, en la Reina Valera dice, se le llama, o se le titula La locura de Nabucodonosor. Bueno, este capítulo es básicamente una carta que Nabucodonosor escribe a todas las naciones, donde él le cuenta una visión que tuvo y cómo Daniel se la interpretó. Y fíjense esa descripción, que está capítulo 4, versículo 10. Uy, esto va a ser. Les leo. Dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Después, bueno, la visión sigue y este árbol es como derribado, ¿no? Ahora, ¿quién es este árbol? Según esta visión. Si nosotros seguimos buscando, cuando Daniel le da la interpretación... Creo que es Nabucodonosor. Ahí está, en el mismo. 20. En el 20. El árbol que viste que crecía. ¿Léelo? ¿Querés leerlo? ¿Qué crees que? Ah, bueno, ¿hasta cuál? Hasta que termine. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pero creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Bien, hasta ahí. ¿Sigo? No, hasta ahí. Entonces, el árbol, ¿qué representa en esa visión? A Nabucodonosor. Nabucodonosor. Ajá, y junto con Trambólico Nabucodonosor... ese nombre. Ajá, y junto con... Sí, la verdad. Junto con Nabucodonosor, ¿qué más? Vamos a decir a Navi. ¿Cómo? Ronnie, hablamos cerca del micrófono porque te escucho re bajito. Podemos decirle a Navi para no decir nombre tan... Nabu. Nabu. Pero bueno, Nabucodonosor, ¿qué era? Rey en su época. Ajá, exacto, un rey. Entonces, este árbol frondoso, grande, donde las aves del cielo descansan, está representando a un rey y obviamente a su reino, porque acá Dios le describe que ese árbol, el hecho de que se viera hasta los confines de la tierra es porque Dios le había entregado en ese momento, si Nabucodonosor quería, hubiera podido conquistar toda la tierra, conocida por lo menos, pero bueno, esa es la idea. Ahora, fíjense que... Perdón. Hoy está todos los sonidos en contra.
Bota Pero bueno, de Chicho, bota de una quédate si feria. quieto. ustedes me escuchan, no pasa nada. Bueno, el tema es que cuando nosotros analicemos esto, fíjense en lo de las aves del cielo, las bestias del campo, aparece otras veces también en la Biblia. A ver si se acuerdan. ¿Qué puede ser? No se te entendió esa última parte. Que el tema de las aves del cielo que anidan en los árboles o las bestias del campo que se ponen a la sombra de este árbol, aparece otra vez en la Biblia, en uno de los profetas. Hay pasajes A mí me similares. suena, pero no me acuerdo. Me resuena una profecía. Vamos a buscar. Hay una en Ezequiel 17. A ver, acá está la referencia. Fíjense, Ezequiel 17, 23. En el monte alto de Israel lo plantaré, está hablando de un árbol, ¿no? Empieza en el 17, 22 si quieren. Así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cegollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre un monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí al árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho. Fíjense, esa es una parábola, está dentro de una parábola. Básicamente, en los lugares donde aparecen las descripciones de un árbol así frondoso, grande, donde las aves pueden anidar, son descripciones de reyes. ¿Cómo? No, nada. ¿Qué ibas a preguntar? O no sé qué ibas a decir. No. No sé si Me se sonó entiende. mucho el árbol seco que reverdece me sonó mucho a Israel, al pueblo de Israel, básicamente, al país. Sí, Pero porque me sonó a eso. hay una profecía, puede ser a un rey o a un reino, como Claro, un reino poderoso. Porque, Entonces, ¿viste ajá, el tema cuando dice que cuando la higuera florezca, ¿no? Que sabes que el verano está cerca y la higuera, si no me equivoco, en ese contexto representa a Israel, ¿no? Y su fruto sería el pueblo de Israel que vuelve a su tierra, a su reino. Por eso me sonó mucho esto del árbol seco que reverdece al reino de Israel. sí, puede ser también, porque en las Solo profecías me sonó nomás como acotación. Ajá. No, pero está bien porque tiene que ver porque en las profecías Israel también es representado como un árbol muy grande que de repente es cortado, ¿sí? Que es en el momento cuando Dios los envía al exilio la última vez, pero dice que queda una raíz, tipo una raíz santa, y que de ahí crece un vástago, que es Jesús, y de eso se vuelve a formar un árbol. O sea que si nosotros analizamos ahora de nuevo la parábola a la luz de esto que acabamos de leer, ¿cómo podemos interpretar la parábola? Yo voy a volver a copiar acá y voy a borrar lo que pusimos. Y si miramos ese significado que le da Daniel a la visión y lo que hablamos recién, ¿cómo podemos interpretar esta parábola? Segundo El árbol intento. sería un rey o un reino. Ajá. O por lo más fácil. Y es lo que estaba diciendo. El reino de los cielos es como reino o rey. ¿Y qué rey podría ser? ¿De quién decíamos que hablan las parábolas? Cuando empezamos hoy. Yo ya hablé Del mucho. hijo de María. Del hijo de María, dice. Repite su pregunta, profe. ¿De su promesa o algo así? Sí, tienen que ver con las promesas, pero ¿de quién hablan las palabras? O sea, cuando Jesús, habíamos dicho al principio que
cuando Jesús cuenta una parábola, él está tratando de explicarnos del mismo. lo que él está haciendo. Claro, está hablando de él mismo. O sea que el árbol o el grano de mostaza vendrían a ser, Es él. claro, es Jesús, como rey de Israel. Bueno, el árbol sería él, las ramas. Acá podemos, o sea, hay muchos más niveles de interpretación, pero así en líneas generales, el árbol con sus ramas enormes, o mejor dicho, sus ramas extensas y que es frondoso, digamos, o la mayor de las hortalizas, como dice la parábola, vendrían a ser Jesús. ¿Quién siembra? ¿Quién vendría a ser Ponele entonces? ahí para que no confunda. ¿Eh? Ponele igual ahí Jesús al lado del árbol y las ramas. Ay, ay, ay. Para que no haya errores. Imagínate que cuando yo hacía una cuenta de matemática tenía que hacer 2 por 2 y sabía que era 4, pero la hacía en la calculadora igual para estar seguro. Fuera de joda. No, así está bien, se reentiende. Entonces, el hombre, ¿quién vendría a Qué ser? tristeza me da oírte decir eso. El hombre, ¿quién vendría a ser? Entonces, El hombre. ¿quién podría ser? Hoy le habían dicho el nombre. Ay, ¿Quién creen ustedes quién siembra la semilla? ¿Quién sembró a Jesús en este campo? El Padre, ¿Ah? Dios Padre, Jehová. ¿Y el campo? Entonces, ahora podemos estar más seguros de qué es. ¿De qué podría ser? Y es a donde Jesús vino, ¿no? Donde está plantado el árbol también. Acá puede haber varias Sí. facetas. Según lo que leímos antes, donde, por ejemplo, el que leímos por último de Ezequiel, está hablando de Jesús. ¿Dónde dice Dios que había plantado a este árbol? En Ezequiel, esperen, vamos a buscar bien la referencia. Fíjense, ¿dónde dice que lo planta? En el monte alto de Israel. O sea que acá el campo, ¿qué podría ser? Israel. Sí. El Gólgota. Gólgota, sí, el lugar donde Jesús, sí. Y por implicación, obviamente, ¿qué podría ser? Gracias. No, Lucas, ¿necesitas que un obrero vaya a tu casa? ¿Qué dijo Ronnie? que no escuché. Que el mundo, o sea, el mundo, ya lo dije todo. El campo, El mundo. Ah, viste que yo tenía razón. Re pesado. pero por implicación, o sea, podemos derivar en eso. Si está en Israel, está en el monte, Jesús ¿Viste? vino al mundo. Sirve preguntar de vuelta. Me están haciendo toda la Estrategia de trampa. Ronnie para probar los parciales. ¿No? Bueno, y ahora, de nuevo la parte que nos costó hoy. Las aves del cielo o los nidos que hacen. ¿Qué podrían ser entonces? Entonces, sí, son personas. Son personas, pero ¿solo personas? Personas. ¿Se acuerdan la promesa de Abraham? La última parte que decía, bendeciré Sí. Tu Todas las descendencia. familias de la tierra. todas las familias de la tierra. Son otros reinos. Los pueblos de la tierra. yo me quedé en cero ahí, no sé qué hacer ahí. Reinos, pueblos, claro, porque si está hablando, fíjense, cuando le habló a Nabucodonosor y le decía que su reino llegaba hasta los confines de la tierra, todos esos animales, aves que estaban ahí, podrían ser otros reyes, otros reinos, otros pueblos. Nata dice la mente como, creo que ya sé con qué estás relacionando, pero no sé si tiene que ver con este concepto. Porque hay una frase conocida que habla de las aves que anidan cerca de la cabeza.
Me perdí. Ah, bueno, la cuestión. A ver, analicemos en conjunto todos estos elementos. Fíjense, por ejemplo, volvemos a repetir. Las parábolas hablan de Jesús y de su reino. En este contexto Jesús les estaba queriendo hacer entender a sus discípulos y a las multitudes que les estaba hablando cómo es ese reino. Dame un segundo que contesto un mensaje. Ok. ¿Se va siguiendo el hilo por ahí o es muy complicado de ver? Si es muy complicado, avísenme y buscamos otra vuelta de rosca. Ah, mira, esta ¿Qué es lo que vos preguntaste? Que se va entendiendo qué es lo que Jesús está queriendo explicar con esta parábola. ¿Qué es lo que le está queriendo hacer ver a la gente que le está hablando en ese momento? Que él es la semilla de mostaza que Uh-huh. será enterrada y que va a germinar y va a nacer un reino, que las aves de la tierra, como que va a Bien. ser, o sea, el caso de su ministerio va a consistir en eso, en morir, digamos, en el Calvario, y que eso se va a difuminar de esa pequeña acción o de esa pequeña semilla que, como es la semilla de mostaza era algo chiquito, él hace referencia que era algo chico. A mí se me hace como que la humildad que Jesús tuvo para obedecer hasta lo último, pudiendo ser el más grande, se hizo chico, hasta dar su vida incluso, y que de eso el Señor tomó el Padre toma para un nuevo reino que se extienda a la tierra. Bien. ¿El resto entendió eso? ¿Está de acuerdo? ¿Franklin? Más o menos. No, sí, entendí bastante bien. Porque por ahí es importante esto para cuando nosotros leamos otras parábolas, siempre recordar eso. La parábola está hablando acerca de Jesús. O sea, Jesús está hablando de sí mismo cuando habla las parábolas. Y está hablando de cómo Él ve el reino de Dios. Cómo Él ve el obrar de Dios en el mundo. Entonces, desde esa perspectiva siempre tenemos que en la parábola buscar, bueno, quién es Jesús en la parábola y cómo está obrando. Ahora, para nosotros por ahí es como que hay muchas cosas acá que nosotros ya las tenemos sabidas, o sea, nosotros sabemos cómo es el reino de Dios, o sea, se supone, si fuimos algún tiempo en la iglesia y hemos escuchado predicaciones, enseñanzas, sabemos cómo Jesús quiere que vivamos, cómo quiere que andemos, y muchos esperamos el reino de Dios en ese sentido, pero ahora, los discípulos que estaban ahí, los primeros que lo escucharon, ¿cómo esperaban ellos el reino que fuera? Que llegara ese reino. ¿Cuáles eran las expectativas que tenían? Poder, o sea, y como un reino terrenal que vuelva a establecer los antiguos límites que tenía David en el reino de Israel. Claro. Claro, por eso por ahí se me viene a la mente cuando Jesús entró a la ciudad, que entró al lomo del burrito, ¿no? Y que todos por ahí, escuché una vez una prédica de un hombre que decía que esperaban por ahí un tremendo general arriba de un caballo blanco, alguien con enchapados de oro. Y es lo que vos siempre nos hablás de que el reino de Jesús va a contracorriente de lo que es el reino de la tierra, ¿no? Él decía que un siervo era mayor que un amo y esas cosas, ¿no? Por ahí coincido con lo que dice Ronnie, que esperaban algo más material, más terrenal. Exacto. Bueno, entonces fijémonos ahí, que ahora, o sea, pongamos en el lugar entonces esos discípulos. Estamos esperando, la vez pasada habíamos dicho como imaginarnos que somos personas que viven ahí en Jerusalén en esa época, que estamos bajo el Imperio Romano, oprimidos, pagándole tributos muy enormes o tan grandes que a veces tenemos que vendernos a nosotros mismos o nuestras tierras para poder pagar esos tributos y todavía seguir trabajando para ellos. Vivimos bajo la enseñanza de los fariseos, de los saduceos y todos estos líderes religiosos. Y todos los sábados vamos y escuchamos la ley
y se nos da esta idea de que Israel es el pueblo elegido, Dios viene a rescatarnos de Roma en algún momento, Dios nos va a liberar, y Israel va a reinar sobre todas las naciones, pero todo con un poder político, un poder militar, si se quiere. Todos estaban esperando eso, y nosotros crecimos en un ambiente donde todo el tiempo se levantaban revueltas contra el imperio, contra los líderes, tipo personas que venían y decían, sí, yo soy el Mesías, o yo soy el caudillo que va a liberar a Israel, y querían armar un ejército, y bueno, hubo muchas revueltas. Y en todo ese ambiente nosotros estamos viviendo. Y nuestra idea del reino es esa, es como, bueno, como decía Ronnie, recuperar todo lo que David y Salomón habían conquistado, que fueron las épocas más prósperas del reino de Israel. Y con todas esas ideas estamos en la cabeza, y vivimos así todos los días. Pero ahora viene Jesús y nos habla del reino de Dios, ¿no? Algo que nosotros tenemos muy presente porque creemos que el reino de Dios va a venir y que ese reino es Israel y que se va a expandir, ¿sí? Va a volver a ser lo que era antes y aún mejor, porque eso es lo que interpretamos de las profecías que leemos todos los sábados en la sinagoga. Pero viene Jesús y nos dice, no, el reino es como una semilla de mostaza que se siembra en un campo, y dice que crece hasta ser un árbol enorme, y se vienen las aves del cielo y anidan ahí, y te deja así. Y es como, ¿qué me está queriendo decir? Tipo, ¿qué tiene que ver el reino de Dios con una semilla de mostaza y con las aves del cielo? Es como que, ¿cómo relacionamos todo eso? Entonces, un líder religioso de Israel habrá mirado y habrá dicho que este está diciendo cualquier cosa, ¿no? ¿Qué sabe este del reino de Dios o qué entiende? Pero alguien que por ahí está tratando de entender, habrá hecho lo que nosotros hicimos. Va a empezar a recordar y decir, pero Ezequiel habló de esto, y Daniel también mencionó algo parecido como esto. Y va a decir, va a empezar a relacionar todo eso. Y cuando relacione todo eso y se dé cuenta de que Jesús no está diciendo nada extraño, va a llegar va a llegar cerca de pensar en lo que por ahí Lucas al principio mencionaba. ¿Qué es lo que esta parábola nos muestra? Como ese proceso de crecimiento. ¿Cuánto tiempo tarda una planta? Crece de un día para otro, tipo yo siembro y ¡puf! Al otro día sale un árbol. No, obviamente que no. Y él está comparando el reino de Dios con ese proceso de sembrar. En Minecraft sí. En Minecraft sí. Bueno, menos mal que Minecraft no existía en esa época, si no se iba a poder usar esta parábola. Pero bueno, lo que está hablando es ese proceso lento que va, pero que es constante y que en algún punto llega y se transforma en eso. Ellos esperaban que el reino de Dios se manifestara como en un chasquido, tipo que Jesús se levante un día y diga, sí, yo soy el rey, y vamos a organizar un ejército, y vamos a ir contra los romanos, y haga señales y todo, y establezca el reino. Pero Jesús les está mostrando otra forma de reino, es como un reino paulatino que va creciendo, a poquito, empieza chiquitito y termina siendo enorme, tipo llena la tierra. Y con eso vamos a leer, o con eso en mente, vamos a leer la segunda parábola, que es más cortita y que es parecida. ¿Quién quiere leer? Y con eso cerramos por hoy. No sé si Maxi o Franklin, no sé, ¿alguien quiere leer? El versículo 33. Maxi, ¿qué Maxi? Maxi Lugo. Ah. El de la levadura, ¿no es cierto? Uh-huh. Todo ese versículo. Todo ese versículo. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bien. A ver cómo formulo esta pregunta. ¿Qué de llamativo, cuando habiendo terminado de leer la anterior, qué piensan acerca de esta parábola? Así a primera vista, con esto que nos está diciendo.
Y lo primero que se me viene a la mente es que requiere de tiempo. Al igual que requiere tiempo que Ajá. un árbol crezca, requiere tiempo que la levadura leude. En relación a lo que hablamos anteriormente, obviamente también hace referencia al crecimiento, pero como decía también Dani, eh, habla del ambiente que requiere todo esto, porque por ejemplo, así como la tierra requiere la humedad y bueno, y todos los factores propicios para el crecimiento, la levadura también tiene sus factores como el, no sé, el calor, eh, ser mezclado y todo eso, y la La- reacción química que se forma ahí. ¿Qué ibas a decir, Dani? Bueno, ibas a No, decir. que la calor me sonó. Bien, entonces Puede ser que las palabras Ujú. salgan mal hoy. Es bastante parecido al anterior, ¿no? ¿No les parece? Sí. Como que está Sí, hablando de sí. lo mismo. Igual esta como que es un poco más confusa que la anterior. Es como que es más bizarra todavía. Esa era la idea A de las mí hay parábolas. algo, a mí hay algo me hace ruido ahí, es que nosotros lo analizamos como algo bueno, ¿no? Pero si contextualizamos la situación esta de la masa y la levadura para los judíos era Ujú. como, no sé, una actividad contaminante o algo así. Sí. Es re loco que Jesús comparara el reino de Dios con la levadura. Era tipo, era más cara de ¿qué onda, Jesús? ¿Qué estás Claro, diciendo? sí. Si fuera un judío en esa época era como, ¿cómo se anima a comparar el reino de Dios con la levadura? Tipo algo que era casi pecado en algunas épocas usar Por en algo lo ciertas... crucificaron, ¿no? No le entendieron un carajo perdón por la palabra, ¿no? Pero me sale el gaucho de adentro. No le No, pero sí, entendieron es nada como, a lo yo que creo que Jesús más de decía. uno habrá pensado eso en ese momento. Una calor, Dani. Bueno, y ahí, acá, acuérdense, repetimos, no, si esto está hablando de Jesús, ¿dónde estaría Jesús en esta parábola? ¿Qué elemento sería Jesús? Y La su reino, levadura, obviamente. ¿Eh? la levadura. Ajá. ¿Están de acuerdo los demás? No, sería la mujer, porque ¡Apa! la mujer tomó la levadura. Puede ser también. Yo creo que en este caso la mujer sería más como el padre y la levadura es Jesús y la mujer puso a la levadura en la harina y la harina sería como otra vez el campo, el mundo, ¿no? Entonces, la mujer Dios, la levadura Jesús y la harina el campo, el mundo, ¿La harina creo. Interesante. podría ser Dice, el reino también? Claro, siempre dice es tres Jesús y es medidas. el reino, es lo mismo. ¿Cómo, Maxi? No, nada. Perdón. En tres medidas, dicen. Tres medidas. Ajá. El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. El 3 es un número que aparece mucho es muy El significativo en la trino, Biblia. Ujú. Claro, el trino. no es casualidad que sean 3 medidas, algo hay ahí. Y Ujú. bueno, por días. eso me llama la atención por qué esa exactitud en decir esa proporción. Y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. No especifica cuánta es la medida de harina, o sea, eso es la otra Obvio. incógnita también. Pero bueno, la cuestión es que... Dice que fermentó Sí. igual, siendo Ajá. no importa la cantidad de la harina que tenga, sino que fermentó de igual forma, sea poco, sea mucho, no sabemos. Corta, sí. Obviamente, suponemos que es mucho. O sea, suponemos, claro, que es mucha cantidad de harina para que fermente con 3 medidas. ¿3 medidas de qué? Maxi es ¿Qué el tan experto en grande la hacer medida? pan casero ahí, él explica. ¿No? De Por última, eso. agarramos una bolsa de harina, no sé cuántos kilos tiene, y a dividirla en 3 medidas y ¿sabes? Pero viste que no tenés la medida de la levadura en realidad. No, Claro. o sea, hablando en serio, es algo, a mí se me hace que debe haber un trasfondo con las 3 medidas de harina, porque hay que ver qué era una medida de harina para ellos en aquella época, ¿no?
Pero bueno, se entiende por ahí que lo principal, es repetir hasta que todos nos acordemos, de Nosotros que divagamos mucho, me parece. no, es que todo lo que ustedes están diciendo no está mal, porque las parábolas tienen muchos Pero no está niveles bien para tampoco. interpretar. Yo, por ejemplo, estaba leyendo esto, lo de los nidos, por ejemplo, y relacioné con lo de las familias, en la anterior, ¿no? Relacioné con lo de la bendición de las familias de la tierra y pensaba que las aves cuando hacen nidos es porque van a formar una familia. Tipo, ponen a sus polluelos, ahí los van a alimentar durante un tiempo, está la pareja de las aves, ahí se alimentan, ahí se refugian. Y es un nido, es como el hogar de esas aves. Entonces pensar que todas las aves del cielo vienen y hacen nido, es como decir, todas las familias de la tierra vienen a hacer bolito y ahí se quedan y ahí se cuidan y ahí están. Es como, podemos interpretar muchas cosas relacionando con lo que la palabra de Dios nos va contando en las profecías o lo que Jesús mismo va haciendo. Pero en líneas generales, nunca tenemos que olvidarnos de que para empezar a interpretar bien, tenemos que tratar de entender siempre o recordar que Jesús está hablando de sí mismo y de su reino, y de cómo ese reino se va haciendo. Y acá la clave yo creo que es que el reino de Dios toma tiempo. Tipo, no era que como los judíos esperaban, tipo, viene el Mesías y tipo en 30 años ya está, tenemos todo el reino de Israel por todo el mundo y somos la cabeza de las naciones y todo eso. Sino que al contrario. O sea que en la comparación, no sé, Ujú. esto lo digo desde mi ignorancia, ¿eh? Podemos decir que en la comparación que hace con la levadura y lo que significaba la levadura para los judíos, puede ser que él quería aludir como el descontento que había dentro de ese contexto, las enseñanzas y las acciones de Jesús. En parte sí, con varias parábolas él está tratando de mostrarles, de criticarles lo que ellos pensaban o esperaban. Es Las como... 3 medidas no serían 300 años. ¿Cómo? Que las 3 medidas no serían 300 años. No entendí nada. Y acá podemos empezar a divagar, pero sí, podemos seguir buscando. Pero Creo la que cuestión, el punto principal es eso, ¿no? De que lleva tiempo, hay que esperar, hay que hay tener que esperar. paciencia. Y fíjense que nosotros hasta el día de hoy, nuestra esperanza está, nosotros también seguimos esperando el reino de Dios. Pero en cierta manera, Él les está hablando de que ellos esperaban un reino que tuviera una forma, una manera. Inclusive hay un pasaje, a ver si lo encuentro acá, que está en, si no me equivoco, a ver este creo que era. Fíjense en Lucas 19:11 para que nosotros veamos qué esperaban inclusive los discípulos. Dicen, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, si ellos estaban yendo a Jerusalén y ellos estaban esperando, lo siguiente dice, y ellos esperaban que el reino de Dios se manifestara inmediatamente. ¿Ven? Como que ellos, los que le seguían a Jesús inclusive tenían una idea errada de lo que era el reino, o cómo se iba a manifestar. Entonces Jesús les cuenta todas estas parábolas como tratándoles de hacer ver de que no, tranquilo muchachos, a esto recién está empezando, yo todavía tengo que ser sembrado, tengo que morir, tengo que crecer y ahí recién, después que todo esto acontezca, el reino de Dios se va a manifestar, pero como con paciencia, en un proceso. Entonces, bueno, por hoy vamos a dejarlo acá. La idea es que sigamos leyendo y yo les pido por favor, que saquen un tiempo. Vamos a seguir el martes que viene. Saquen un tiempo para leer las parábolas que siguen, ¿sí? Lo que ya leímos hoy, que es la explicación de la parábola de la cizaña. Y que en todas estas que siguen, la del tesoro escondido, la perla de gran precio, la red creo que también es una, los tesoros nuevos y viejos, hasta acá, que analicemos y que tratemos de encontrar eso. ¿Dónde está Jesús en esas parábolas y cómo se ve el reino de Dios en esas parábolas? O cómo se explica, siempre contrastando con lo que los judíos esperaban, ¿no? Que es lo que Jesús les está tratando de hacer ver en estas parábolas. Cómo es el reino de Dios en comparación con lo que ellos esperaban. Y bueno, y todas las interpretaciones que ustedes quieran ir buscando, relacionando y demás, son válidas. Pero siempre con ese principio de por medio, de que hablan de Jesús, de su reino. Y en ese momento, Él está tratando de explicar en ese momento algo que ellos no están entendiendo, no están viendo. Menos las interpretaciones negativas. ¿Cómo? Menos las interpretaciones negativas.
No sé, depende, por ahí, ¿quién te dice? Encontrás algo. Bueno, por hoy cerramos y vamos a orar simplemente, a encomendar a Dios esto. Y bueno, y si Dios quiere, nos vemos el martes de nuevo para seguir estudiando lo de las parábolas. Y el sábado al final, Alex y Luca, o sea, mañana sale reunión de jóvenes. O de no sé cómo será, jóvenes o hermanos y demás. Mañana va a ser una especie de reunión, estudio, de todo un poco. Bueno, a las 7:30. Sí. Bueno, así que ya saben, los que quieran participar o estar presentes, presenciar, pueden estar también. Y bueno, y entonces, y lo del Congreso Misionero, Encuentro Misionero online es a la mañana, el domingo. Sí. Bien. Nada, recordarles eso. Bueno, oramos entonces y por hoy finalizamos. Yo tengo que hacer algo más ahora, por eso también estoy medio apurado. Pero gracias a todos por estar, por participar, espero que les esté sirviendo esto. La idea es, nada, darles recursos de lo que yo hasta ahora pude aprender y ver y transmitirles eso y que ustedes puedan apropiarse y también aprender con ustedes de las cosas que vayan descubriendo y viendo en la palabra. Y así conocer más a Jesús, conocer más el reino de Dios y a la vez saber cómo enseñarlo, porque nuestra responsabilidad es hacer discípulos. Entonces, si no entendemos nosotros las parábolas de Jesús y su mensaje, está complicado explicárselo a otro. Maxi, ¿querés hacer una oración para terminar? ¿No vas a hacer los pedidos de oración? La reunión, vos te vas porque no sé qué tenés que hacer ahí, seguro que nos estás mintiendo, pero Tengo la otra reunión reunión, sigue. tengo otra reunión, pero sí. Sí, la reunión sigue, digamos. Lucas, mejor dicho, tenés que quedarte porque tenemos que coordinar algo ahí. Alexander ya está a punto de abandonar esto porque ya no aguanto ver la pantalla de la compu. Ah, bueno, listo, entonces dejamos por acá. No, pero me queda un rato más si querés. No, yo no voy a estar obligando a nadie, así que si no querés quedarte, no te quedes. Yo me quedo acá. Qué poca empatía que vos tenés, hermano. ¿Listo? Bueno, Sí. antes que oremos, me gustaría pedirles oración por mí y por mi proyecto final, porque estamos como con mis compañeros un poco estancados en el medio del desierto ahí con lo que estamos trabajando. Así que bueno, le podamos encontrar una solución rápida. Ok. ¿Algo más? ¿Oramos? Yo aprovecho que no está Olga y pido oración por mi familia, más que nada, que están preocupados y mi mamá está medio hipertensa, mi papá también. Y bueno, ya saben ya la situación, que entiendo que estén preocupados, pero me gustaría que estén más tranquilos y más relajados y que bueno, que no afecten su salud física más que nada todo esto. Así que por ellos pido oración. Bueno, yo como siempre no se olviden de orar por mi mamá, por favor. Y ahí una chica Daira pidió por sus materias que tiene que rendir. Y que el amor reine entre nosotros. ¿Quién es la chica que está Daira estudiando? Carvalho, ¿no? Nunca supe cómo se pronuncia ese apellido. Mayra. Carballo. Daira Carvalho. Daira. Naira. Acá está. Disculpen que yo llegué medio... Justamente estaba evangelizando con las parábolas. Y ahí, bueno. Saca que seas así, Maxi. No sé, yo por lo menos trato por hora lo que aprendo. ¿Viste? Sé trigo, Alex, sé trigo. ¿Bien? Bueno, oramos entonces. Go. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Jesús
Gracias, Señor Jesús, porque tú nos enseñas. Gracias, Señor, porque tu amor es incomparable. Tu amor es tan grande, Señor, que no podemos estar, Señor, por sobre de tu amor, tampoco por debajo. Señor, gracias porque tú estás en nuestros corazones y nos has adoptado por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, y tenemos el privilegio de poder orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Eres nuestro Padre. Gracias porque eres nuestro Padre. Tu Hijo Jesucristo nos hermanó. Gracias, gracias por esa obra perfecta de la cruz. Y gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, de que debemos servir, que debemos ser humildes de corazón. Señor, gracias, Padre Celestial, porque tú nos enseñas después de 2000 años y nos sigues enseñando. Gracias, Padre. Ábrenos los ojos del entendimiento para que podamos comprender, Señor, tu reino. Padre, en tu nombre, Jesús, te pido por las necesidades en esta noche, por Lucas, por su proyecto. Padre, te pedimos por la salud de los padres de Rosa. Padre, en el nombre de Jesús, por nada estéis afanosos, dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros a poder estar tranquilos y la paz que sobrepasa todo entendimiento esté en nuestros corazones. Padre, te pedimos por la mamá de Daniel. Señor, que te pedimos sanidad sobre su vida, Padre Celestial, ten misericordia de ella. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos también por Naya y sus estudios. Padre, en tu nombre, Jesús, ponemos todas nuestras peticiones en tus pies y toma el control, Señor. Toma el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, Señor Jesús. Te lo entregamos, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque estás dispuesto a enseñarnos, a amarnos, a protegernos. Padre, ayúdanos a poder pisar por tus pisadas. Gracias, Jesús. Bendice a cada uno de los chicos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bueno, gracias por estar hoy, chicos. Yo tengo que cerrar esto porque tengo otra reunión, por eso estaba medio cerrado. Pero gracias a todos por estar y espero que les haya servido la reunión de hoy. Abrazo grande, pasen bien. Che, ¿qué onda la reunión de mañana? ¿Qué van a hacer al final? Adriano, pará, Adriano, ¿vos te vas y cerrás toda la reunión? Sí, tengo que cerrar la reunión porque se va a abrir otra. Qué bajón. Así que hoy les interrumpo. Perdón. Bueno, bye chicos. Nos vemos. Bye, bye.